Seguimos conversando con el doctor José Garriga Zucal sobre la era del aguante y nos llega un mensaje de un oyente que nos dice, no recuerdo el nombre, pero allá por el 2015 vi un documental que ponía de manifiesto el tema Barras, AFA y Grondona, siguiendo las víctimas que dejaron y nadie hizo nada. Y después manda un segundo mensaje que ubicó la película Fútbol y Violencia del 2009. Yo no sé, no tenía conocimiento de este trabajo. Me imagino que además de toda la bibliografía que es abundante y que te ha servido para investigar y nutrirte, eh, habrás tenido la posibilidad y creo que lo mencionaste, con algún integrante o algunos integrantes de la Barra Brava. ¿Cómo fuiste recibido? ¿Con qué actitud alguien tan fuera del palo que se acerque para hablar de sus prácticas? Sí, a ver, es un proceso difícil que ganar la confianza, lo que nosotros llamamos en antropología ganar la confianza de nuestros informantes, porque durante mucho tiempo pensaban que yo era o policía o periodista, y ninguna de las dos opciones era una buena opción para poder establecer un vínculo con los barrabás. Sin embargo, con el tiempo, digamos, me veían ahí, veían que no pasaba nada. Yo fui ganando confianza. Estuve haciendo el trabajo con la hinchada de Huracán durante 5 años. Entonces, fue durante mucho tiempo y logré ganar esa confianza a través del tiempo. Y la verdad que yo tenía, digamos, yo no soy, ahora sí yo soy hincha de Huracán, pero en ese momento yo no era hincha de Huracán cuando empecé mi trabajo. Entonces, no tenía, digamos, era una persona desconocida dentro del ámbito de Huracán, y lo que hice fue contactarme con gente que sí era de Huracán y conocida, entonces llegaba a través de esas personas y logré ganar la confianza por ser reconocido como un amigo o un conocido de tal persona, entonces logré que hablen conmigo. Sin embargo, hubo mucha gente que no quiso hablar y el jefe de la Barra Brava de ese momento de Huracán, que sigue siendo el mismo jefe, no quiso hablar conmigo, pero me dejó estar, ¿no? Al mismo tiempo Ajá. me dejaba, no quiso que lo entreviste, pero no tuvo, digamos, no me echó. Y sabía lo que yo estaba haciendo y alguna vez me cargó, me burló el antropólogo, ¿qué hace acá el antropólogo? Una cosa así. Eh, pero imagínate, también es muy difícil explicar qué es un antropólogo, ¿no? También es muy difícil explicar qué hacemos los cientistas sociales. Cualquier ciencia social, imagínate lo que es un antropólogo cuando la mayor parte de la representación social de la antropología estaba más vinculada a la paleontología que a la antropología, ¿no? A la búsqueda de huesos y todo eso que no tiene tanto que ver con la antropología. Pero sí, digamos, es un proceso de construir confianza. Em, yo pensaba mientras leía tu libro, eh, el acercamiento de este tipo de gente a la Barra Brava es como una búsqueda de un grupo de pertenencia. Digo, ¿a qué se deberá esta necesidad de buscar un grupo de pertenencia por fuera de la familia, por fuera de los amigos, los compañeros de trabajo, eh, y que es un grupo en el que necesita ser convalidado, aceptado y convalidado, como bien señalás, a través de estos combates, de poner el cuerpo, de mostrar que se tiene aguante? Entonces, ¿por qué buscar un grupo de pertenencia de ese tipo y por qué la necesidad de estos individuos de la prueba constante, de la revalidación constante de que tienen aguante? Sí, son dos preguntas diferentes y me parece que pueden estar relacionadas, pero voy primero con la primera parte de la pregunta que tiene que ver con los sentidos de pertenencia. Me parece que todos y todas buscamos ser parte de diferentes grupalidades, ¿no? Lo que nos puede sorprender es por qué alguien quiere ser parte de una grupalidad violenta Claro. o que comete prácticas violentas. Eso es lo que nos sorprende. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es cuántas son las posibilidades de sumarse a un grupo que te da prestigio y respeto en tu núcleo en tus posibilidades, ¿no? Entonces vos vas a ver que eh,
uno se suma a esos grupos en función de los deseos de ser parte de cualquier grupo, pero también con las posibilidades que vas teniendo a lo largo de tu vida social. Y eso está bueno para pensar las diferencias que existen entre los sectores populares y los sectores medios. Porque una de las particularidades que nosotros veíamos es que, por ejemplo, los miembros de la Barra Bravas, lo decíamos, pertenecen a distintos grupos sociales, pero sin duda también los sectores populares pertenecen durante mucho más tiempo a las Barra Bravas. ¿Por qué? Porque las lógicas de pertenencia para la gente de la clase media tienen un abanico de posibilidades mucho más grandes, ¿no? Yo, digamos, yo si soy parte de la clase media, en mi adolescencia participo de una barra brava, al mismo tiempo participo de una banda de rock. Y después en algún momento voy eligiendo y termino, muchas veces termino eligiendo más lo legalmente que lo ilegal, ¿no? Me parece que ese es un punto importante para ver cómo se distribuye desigualmente también las formas de ser parte de las barra bravas. Entonces, la lógica de la pertenencia es una lógica que buscamos todos y todas. Lo importante es entender por qué hay estos grupos son en nuestra sociedad bien valorizados. Y me parece que eso tiene que ver con mostrar que y pensar la visibilidad que tienen las barra bravas dentro del mundo del fútbol y una visibilidad muy ambigua. Yo voy a la cancha con mi hijo y mi hijo se la pasa mirando a la barra brava. Y la mira con fascinación. ¿No? ¿Y por qué? Porque es un grupo que dentro del mundo del fútbol es un actor central y protagónico de lo que llamamos la fiesta del fútbol. Y mientras tenga ese rol protagónico va a haber un montón de gente que quiera ser parte de la barra brava. Entonces, ese es un punto importante para entender por qué las barra bravas siguen siendo un lugar de deseo de pertenencia. Yo quiero ser parte de la barra brava. Y después, cuando entra en la barra brava, después hay otras lógicas en las cuales algunos se van porque no quieren pelearse, pero otros se sienten interesantes, digamos. Está bueno ser parte, digamos. Y Ujú. aparte hay algo de lo corporal y del goce corporal que es muy interesante para analizar, ¿no? El deseo de pertenencia a las barra bravas también tiene que ser entendido a partir de la idea de el placer. Hay un placer en cantar, hay un placer hasta en pelearse, ¿no? Hay un placer. Y la otra parte de tu pregunta, que me parece sumamente interesante, es entender que la pertenencia a la barra brava, como la pertenencia a múltiples grupos sociales que conviven en nuestra sociedad, es una pertenencia que debe siempre probarse. ¿Por qué? Porque es muy inestable. Son grupos donde lo que se construye como sentido de pertenencia está basado en la inestabilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo probar que me la aguanto con un título. Digamos, yo terminé la universidad y me dieron un título que dice que soy antropólogo. Pero nadie puede tener un título que dice que vos te la aguantás. Digamos, porque vos te la aguantaste una vez, pero eso no significa que te la aguantás siempre. Entonces, la inestabilidad del capital aguante es algo que hace que siempre tengas que probarlo. Y eso está muy bueno para pensar cómo funciona esa misma lógica dentro de la masculinidad, ¿no? Entonces ahí vemos que la lógica de la masculinidad en nuestra sociedad tiene muchas similitudes con la lógica de la violencia y el aguante. La masculinidad es una identidad que siempre debe ser probada. Nunca uno es hombre para siempre, sino siempre tiene que probarlo de diferentes formas. Y la violencia para las barra bravas es una herramienta central en la prueba de la masculinidad. Me parece que ahí entonces lo que vemos son identidades que son que deben probarse todo el tiempo, ¿no? Identidades que son frágiles porque su construcción pasa por la prueba. Y creo que ahí tenemos que pensar cómo se construyen otras identidades que no pasen por la prueba, porque al fin y al cabo, cuando nosotros pensamos la violencia en las barra bravas, también estamos pensando las violencias masculinas, por ejemplo, cierta forma de violencia de género, ¿no? Que Ujú. tienen muchos vínculos. Eh, Pensaba, eh, ¿qué pasa con esto de la violencia en otros países? Por ejemplo, ¿qué pasa en países que son futboleros como el nuestro, latinos, como lo somos nosotros, y sin embargo, no, me parece que no se registra el fenómeno barra brava o de una hinchada violenta? ¿Qué nos diferencia? Bien, nos diferencia ciertas lógicas que tienen que ver con el aguante y la importancia que tuvo el aguante desde la década del 80, si volvemos a la pregunta por la Ujú. historia, de la década del 80 en la construcción de esas barra bravas y la forma que tienen las barra bravas en la Argentina, que son el resultado también de particularidad del fútbol argentino, digamos. El lugar que tiene el fútbol argentino como clubes que son sociedades sin fines de lucro, que manejadas por sus socios, también señala la relación que tienen
los dirigentes de los clubes con las barra bravas, que es muy diferente a clubes donde los presidentes de los clubes no tienen ninguna relación con sus socios, ¿no? Entonces, no sé si en Colombia, por ejemplo, el presidente del club no tiene asociados, son sociedades anónimas los clubes, Ujú, ¿no? Por ejemplo, claro. y lo mismo pasa en Inglaterra y lo mismo pasa en la mayor parte de Europa. Entonces, la relación del presidente del club con los socios y con los hinchas es completamente diferente. En la Argentina, y sobre todo en la década del 80, y después fue cambiando, pero en la década del 80, el dirigente quería tener una relación con la barra brava porque esa barra brava le aseguraba muchas veces el control de la electoral, ¿no? Entonces, un presidente que quiere ser reelecto, que quiere asumir, necesita establecer ese vínculo, o necesitaba, yo creo que necesitaba más que necesita, establecer ese vínculo con las barra bravas. Porque esa barra brava le aseguraba cierta cantidad de votos, le aseguraba la tranquilidad en el momento electoral, le aseguraba que no insulten a la dirigencia si pasaban una mala racha deportiva, ¿se entiende? Entonces, Ujú. había una necesidad de la dirigencia deportiva para establecer un vínculo con las barra bravas. Y esa necesidad es el resultado de algo que para mí es excelente, que es algo que debemos conservar, que es los clubes en Argentina son sociedades sin fines de lucro, son manejados por sus socios, ¿no? Yo soy socio, yo elijo a mi dirigente. Y eso es una particularidad del fútbol argentino que tiene que ver entonces, con cómo se fue transformando en el aguante. Digamos, el aguante es la característica negativa de todo esto, pero Ujú. me parece que ahí hay algo importante para pensar el fenómeno argentino, que tiene que ver también con otras diferencias con el resto de Latinoamérica, por ejemplo, en términos comparativos, la sociedad argentina es una sociedad, si nosotros comparamos la tasa de homicidio, por ejemplo, es una sociedad menos violenta de Latinoamérica, muy, pero muy por debajo del resto de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Nosotros muchas veces en la Argentina tenemos una autorrepresentación de que vivimos una sociedad violenta y en la comparación con el resto de Latinoamérica no entendemos la verdad que somos una sociedad muy, pero muy poco violenta, ¿no? Si comparamos tasa de homicidio. Pero por el contrario, la cantidad de muertos vinculados al fútbol es mayor que en otras sociedades que tienen una tasa de homicidio altísima, ¿no? Si nosotros comparamos Argentina-Colombia, Argentina-Brasil, Argentina-México, ¿no? Una tasa, que son lugares donde la tasa de homicidio es altísima, países donde la tasa de homicidio es altísima, pero los homicidios vinculados al fútbol son muy, pero muy bajos, y en la Argentina son muy altos. Entonces, eso tiene que ver con cómo se fue construyendo la violencia en la Argentina y la legitimidad de la violencia en el mundo del fútbol en la Argentina y vinculada al aguante. José, es tan interesante y tan amplio este tema que queremos comprometerte para una próxima charla, porque lejos estamos de, ya no digo de agotar el tema, pero para ir conociendo más en profundidad, quedan me quedaron cantidad de preguntas por hacer, así que te invitamos a que nos encontremos en un próximo programa para seguir hablando sobre este tema, el aguante, la era del aguante. Y de paso decinos dónde se puede conseguir el libro, o tus libros, porque vos tenés 2 libros más. Sí. Sí, primero que nada quedo comprometido, cuando quieran hablamos. Muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Y el libro La Era del Aguante está en casi todas las librerías, está dando vuelta, digamos. Es un libro que se consigue. Los libros anteriores son más difíciles de conseguir porque son un poco más viejos y algunos ya se agotó. Sí, Ujú. pero La Era del Aguante, que es reciente, que salió el año pasado, es conseguible. Me llamó la atención el nombre de uno de tus libros anteriores, que es Haciendo amigos a las piñas. Bueno, a mí el título de ese libro, esa es mi tesis de maestría, yo hice mi maestría con ese nombre, me parece muy gráfico para mostrar Tal que cual. cuando nosotros creemos que la violencia excluye a los actores sociales, por el contrario, la violencia a los barra bravas los incluye dentro de una red de relaciones sociales. Ser miembro de la barra brava los hace incluirse en una red de intercambios materiales e intercambios simbólicos con dirigentes deportivos, dirigentes políticos, periodistas, jugadores, vecinos y vecinas, ¿no? Los incluye dentro de una red de relaciones sociales donde los barra bravas lo que tienen es una herramienta, una moneda que es la violencia, el aguante, y con eso intercambian otros favores y servicios con diferentes actores sociales. Recordamos que el libro de la era del aguante fue editado por Editorial Ariel, que pertenece al grupo Planeta. Y ya que estamos, agradezco al departamento de prensa de Planeta que me hizo llegar un ejemplar.
Y también a la licenciada Nemesia Hijos, antropóloga que también se dedica a estudiar el deporte, que fue quien me posibilitó el contacto, llegar hasta José y proponerle esta nota. Seguimos en contacto para coordinar un próximo encuentro. Dale, muchísimas gracias por la charla, por la No, invitación. gracias a vos. Era el doctor José Garriga Zucal hablándonos sobre la era del aguante.